Buen día, amantes de las aventuras mientras flirtean con chicas en los calabozos. Así es, este video es real, señores. Al fin he escuchado las peticiones de más de uno y me he hecho a pensar el rumbo que tendrá este canal mientras el otro está en proceso. En fin, a lo que vinieron. Al menos ya un pañuelo de personas me han pedido que hable del mejor volumen de todo Danmachi hasta lo visto, el señor Sword Oratoria volumen 12. Pero mientras me releí al inicio me di cuenta que antes de entrar a uno de los mejores volúmenes de Omori, tenemos indudablemente que hablar de su volumen predecesor, el volumen 11. ¿Por qué no del resto? Bueno, Oratoria tiene un formato de historias cortas. Los volúmenes del cuarto hasta el 9 aproximadamente hablan del pasado de los miembros de la familia, por lo que supondré que eso ustedes ya lo saben. O no nos importa lo suficiente en cambio. Lo que sí es importante en este capítulo es que abre las pautas para el volumen 12, así como para el volumen 11, 12 y 13 de Danmachi son una historia sola. En lo personal siento que es lo mismo para Oratoria, aunque el volumen 13... mejor no hablamos de él por ahora. Sin más presentaciones, empecemos con este que es el volumen 11 de ¿Acaso está mal ligar con chicas en los calabozos en la espada de la oración? Sí, el nombre es horrible, sí. Ajá, no lo traduzcamos, ¿sí? Nuestra aventura nos sitúa justamente en el pic de Danmachi, ese mítico enfrentamiento de Asterius contra Bell. Sus ataques conectan uno tras otro con ferocidad y complicencia, casi como si se conocieran, casi como si fueran enemigos destinados, rivales, quién sabe. Y detrás de este momento, que dejó sin aliento a todo horario, entre la multitud, Ainz veía ese acontecimiento como si fuera un reflejo de aquella pelea que le ganó el respeto de ese niño de cabellos plateados con toda la élite de la familia Loki. Ahora se presentaba nuevamente, pero algo había cambiado. Esa admiración y calor que una vez sintió, ahora era como un balde de agua fría. Era como si se diera cuenta que estaba quedando atrás. El tiempo pasó. Y tras el escape de los senos que fueron alcanzados por fin, tendrían una pelea entre líderes Fels y Finn, llegando a una conclusión, una alianza temporal para conquistar Knossos y acabar con los rezagos de Evilus. El pequeño problema era el evidente. Hay un gran rechazo que toda familia siente por los monstruos. Imagínense esto. Estás tranquilo echando desmadre con tus compas, recordando cómo lograron a duras penas detener la invasión de los monstruos armados, cuando tu líder, tu figura de inspiración y autoridad en aquel momento, el cual apenas a duras penas pudo enfrentarse con un gran minotauro, llega para decirte: hicimos una alianza con los monstruos armados. Objetivamente, este se volvió una carnicería contra Finn, y cómo no. El odio a estas criaturas no solo es nato, sino provocado por pérdidas de familiares y amigos a lo largo de toda la obra, dato que la misma Anakiti se le echa en cara. Pero nuestro prom favorito se plantó y con seriedad expuso la situación. Los senos no son monstruos comunes, son conscientes e incluso podría decirse que si no hubo ninguna baja durante la invasión era porque ellos mismos no lo quisieron así. Y a pesar de que no confiaba en ellos, ambos tenían un enemigo en común. Tras eso invitó a que si alguien tenía algún problema con su decisión, tendría la oportunidad de discutírselo en su despacho personal. Pero las aguas se fueron calmando cuando una elfa llamada Alice cuenta que una sirena le salvó la vida. Además, Kanakiti, como líder de los aventureros de menor rango, aceptó el plan de Finn. Al fin y al cabo, no es que dejarían de cazar monstruos o confiarían ciegamente con los armados, simplemente los utilizarían como un arma. Las discusiones concluyeron sin fin en la sala común. Incluso Bate no se sentía motivado por molestarlo o menospreciar a aquellos que estaban en desacuerdo con su líder. Él mismo no estaba convencido del todo, pero como siempre Raúl sería el que absorbiera todas esas quejas, calmaría a los chicos y sería la voz de la razón en la familia. ¡Grande Raúl! Cuando Finn se jubile tú debes ser el líder. Me cae de madres, güey.
El tema siguió ahora con la élite, donde Tiona dice que vio un monstruo salvando a un par de niños. ¿Recuerdan cuando el conejito salvó a los niños? Ah, sí, el anime no lo puso, ¿verdad? Como sea, Lefytia terminó involucrada, pero esta recordaría que Bell estuvo dispuesto a sacrificarse por uno de ellos, y que estos mismos parecían tener vínculos, y dijo, pues abiertamente: creo que los monstruos tratan de proteger a sus amigos. Y con ello terminaría la disputa con un caluroso abrazo de la amazona favorita de todos, con esta elfita. Nuestra historia ahora se centra en el cuarto de Ainz, la cual desde el terminar de la pelea se encuarteló en su habitación, evitando hablar lo más posible sobre el tema. Se ensimismó tanto en sí misma que Riveria, activando sus superpoderes de sexto sentido maternal, fue a hablar con su cuasi hija, la cual, al cuestionarle qué le pasa, la rubia con la magia del conejo protegiendo a la lagartija, preguntó: ¿acaso existen los verdaderos héroes? Riveria respondería que solo existen los héroes para algunas personas. Al ver que la respuesta no satisfajo a su hija berrinchuda, le diría como líder de la familia que si no seca sus lágrimas y se levanta, se vería obligada a sacarla del ataque de Noxos. Sería una lástima que no se involucrara, pero sería un riesgo si lo hace y solo perjudicar al grupo. Luego le respondería como madre, donde se sentía orgullosa que empezara a cuestionar sus valores y afrontara la nube negra de su pasado, que la quería y que tal vez no podría ser su héroe, pero siempre estaré ahí para ella. Bueno, ese último no lo dijo porque desde que le dijo que la quería se estaba muriendo de vergüenza, pero Ainz lo entendió completamente cuando compartieron un pequeño abrazo. También le comentó que la imagen pública de la familia Hestia estaba mejor gracias a la pelea contra el Minotauro. La ciudad ya no quería linchar a Belcito. Tras ello, Ainz se volvió a levantar y le preguntaría a Lefytia qué opinaba de los senos, dejando en claro que a Ainz le daban asco. Pero Lefytia, a pesar de que consideraba que eran un riesgo y que podrían cambiar el mundo como lo conocemos, se sentía obligada a darles el beneficio de la duda, por la sirena y claro, por Belcito. Dejándose llevar por la costumbre, Ainz salió a caminar hasta la muralla, donde ha tenido decenas de sesiones de entrenamiento con su tan cotizado conejo, que de tal igual manera había terminado ahí. Juntos miraron el atardecer, solucionaron sus problemas y se comprometieron mutuamente a ser más fuertes, aunque quien realmente se vio inspirado en esta conversación sería Ainz, quien disipó toda duda y se dijo a sí misma: si quiero hacer lo imposible, debo de hacer lo imposible, por lo que su siguiente parada fue ni más ni menos que la casa de Freya, donde rompería siendo detenida por alguien quien estuvo dispuesto a acabar con ella, pero Freya misma detuvo el conflicto, pidiendo una explicación. La chica respondería desde el fondo de su corazón, pidiendo que le permitieran entrenar con ni más ni menos que con Ottar, el más poderoso de todo Horario, y ante los ojos de Ainz, el único que le permitiría crecer más. Freya, ni tonta ni perezosa, aprovechó la oportunidad para formar una, digamos, alianza, un contrato verbal, una promesa entre damas, tan cizañosa como Alastor con Charlie. Le hizo prometer que le debería un favor, que no sería nada irracional, que no involucraría a su familia y que sería totalmente de índole personal. Sí, yo también pensé que esto terminaría con que se alejara del conejo, pero ya ven lo que pasó en la guerra, ¿no? Ajá, ya como que este contrato valió madres, pero ajá. Con el trato sellado, Freya se iría nuevamente de paseo, dejando a su cerdo como acompañante de entrenamiento, quien tras correr a todos los chismosos, empezaría una sesión que exprimiría hasta la última gota de sudor y sangre de la muchacha. O eso le escribió a Riviera, quien le revelaría esta situación a través de una carta, pero no le diría dónde está. Lo que sí le dejó en claro que estaba entrenando hasta el día de la expedición, dejando al grupo el labor de organizar el ataque a Noxos, el cual se dividió en dos ataques, el primer tipo exploración y reconocimiento, y el segundo para la aniquilación del espíritu que amenazaba con destruir a todo Horario. Para este segundo ataque se tendría que solicitar el apoyo de otras familias,
pues la inmensidad y la amenaza de Evilus sobrepasaba lo que una sola familia podría hacer. Por ello mismo, en esta ocasión, se infiltraría solo la familia Loki y un par de aliados por ahí de la familia Hermes. Esto en base a las amenazas y extorsión de parte de Loki hacia el pobre de Hermes. Y claro, los senos también se verían involucrados, quienes empezarían la exploración desde el piso 18 del laberinto hacia arriba, mientras que la familia Loki exploraría desde el primer piso hacia abajo. Se decidió hacer tal cosa para la colaboración, pero no la combinación de las fuerzas, donde claramente Fel sería el líder de la operación del lado de los senos y le entregaría a Finn el celular mágico para mantener la comunicación entre ambos grupos, mientras también planificaban los casos de fallo, ya que si se encontraban con Labris, ya saben, la pelirroja obsesionada con Ainz, que come espíritus, la posibilidad de victoria era casi nula sin preparación. Y al tener que dividir las fuerzas para abarcar en teoría hasta un 80% del laberinto, sería altamente problemático, por lo que tendrían que depender parcialmente de la participación de Ainz, sea como sea, ya sea de distracción o como arma. También de parte de Hermes se pidió que al menos por esta vez no involucraran a Bel en esta pelea. El pobre apenas salió bien parado de la misión de los senos y quería que se acostumbrara un poquito más en su nueva mejoría. Así es, ¿recuerdan esto? Pues pasó durante la cuarta temporada de Danmachi. Por petición de Hermes y autorizado por Uranos, serían mandados a una misión de exploración para que no se pudieran involucrar en la exploración de Noxus, ni por error. Y ya saben cómo terminó esto. Belcito peleando contra un pinche césped viviente que terminará peleando contra la pinche máquina de destrucción masiva que terminaría en el mejor momento con nuestra queridísima Ryu. Pero bueno, eso es para otro día. Tras pulir esos últimos detalles y que Lefitia tuviera sentimientos encontrados de por qué Bel alcanzaba ya el mismo nivel que ella, a pesar de que ésta le había costado un chingo, pues declararían que el ataque de Noxus sería en 10 días. Ni modo, nuestra niña. Bueno, para ser justos, para este momento en teoría Lefitia ya podía subir de nivel, pero Loki no quería para que pudiera agarrar más experiencia o algo por el estilo. Cosas de dioses que nunca entenderemos. Nos transportamos unos días antes del evento principal. En un campo de flores se encontraban la diosa de la borrachera junto al dios de la discordia, hablando sobre la pérdida de sus hijos. Recordando que toda oratoria empezó por la tragedia de la muerte de la familia de Dionisio, en una situación extraña, dejando como única sobreviviente a Filbis, quien junto a Lefitia hacían compañía a sus dioses. Dionisio le pediría, casi rogándole a Loki, que le permitiera ayudarle en el ataque a Noxus, que se la debe a sus hijos, y ésta aceptaría a duras penas cuando encontraría a Hestia, que tras un típico encuentro cómico entre este par de diosas, le diría casi a solas de que Dionisio era muy similar a ella. En su momento estuvo a punto de causar un caos en el Olimpo, pero para evitar esta discordia, Hestia abandonaría su puesto entre los dos olímpicos para que tuviera su lugar, logrando tenerlo bajo control o algo así. Esto le daría una muy mala espina a Loki, pero la pequeña Hestia se echaría a correr pues llegaba tarde al trabajo. Y a la vez Filbis regañaba a Lefitia por sus acciones en la última batalla, donde de milagro salieron con vida, porque sí, ya se habían metido al Noxus pero casi todos murieron. Por ello le pedía que le permitiera formar equipo con ella. Esta obviamente aceptaría y la invitaría de que una vez terminara esta misión, podrían ir a su ciudad natal para disfrutar de un tipo ceremonia, un tipo pues evento especial en el cual un árbol gigante se iluminaba en cerezos de luz. Así que qué bonito, ¿no? Bueno, hicieron la promesita del meñique y cosas así super tiernas, super kawaiis, ¿no? Saben que esto va a terminar muy mal, ¿verdad? Nos enfrentamos nuevamente con Ainz, quien está siendo apaleada por el Borman, sin piedad alguna, como debe de ser, donde se nos revela que no es que Ainz sea tan poderosa como se cree, sino que ella mentalmente está condicionada para cazar monstruos, pero en el momento en que se enfrenta a un ser con conciencia o algo que ella no identifique como un monstruo, tiene miedo y le tiembla el ataque, razón por lo que no puede contraatacar a Otar.
quien sí es mucho más fuerte que ella, pero incluso a él le debería de costar un poquito entrenar con ella, ya que estamos hablando de que ambos son capaces de matar a jefes de piso por sí mismos. Tras esta revelación le ayudaría a enfrentar este sentimiento, este bloqueo mental, para que pudiera enfrentarse a lo que vendrían siendo personas humanoides o seres conscientes. Mientras en otro lado de Ciudad Gótica, el día ha llegado y la familia Ganesha mantiene a los curiosos alejados, mientras que en un conjunto de las familias Dionisio, Hermes y Loki empezaría la expedición. Tras escenas cómicas donde nos confirman que la novia de Bate sigue viva y que la familia Dionisio medio perdonó o al menos aceptó a Philbis, empieza oficialmente la primera gran exploración al Noxus y bueno, será un desastre. La operación había iniciado y como cabe de esperarse, esta se efectuó por distintos puntos, donde Fels junto a los Xenos, liderados por Lid y Gross, empezaron a avanzar desde las profundidades del piso 18, donde se consideraba que era la parte más profunda del Noxus, mientras que Finn y el resto empezaron sus andadas por la parte superior, siendo Bate la vanguardia que abría paso, dejando a Anakit y los secuaces para que dieran el golpe de gracia a aquellos que todavía seguían de pie detrás del lobito, lo cual demostraría que el primer ataque fue todo un éxito y tomarían el primer piso casi sin resistencia de Evilus. Pero ahora que pienso, no dije cuáles eran las metas de este ataque, ¿verdad? Bueno, se tienen dos objetivos principales: la localización de los cabecillas sobrevivientes de Evilus, el cual se supone que era Barca y que este podría o no tener los planos del Noxus. Y en segunda instancia, pero con una importancia igual o mayor que la anterior, era localizar la ubicación exacta del espíritu artificial que amenazaba la destrucción de Horario. Volviendo al ataque, poco a poco fueron tomando el primer piso. El plan era: la vanguardia tomaba la planta de piso dirigida por Bate, mientras que una vez que consideraban que el área estaba limpia, entraban los cartógrafos dirigidos por Gareth, quien fungía más como un tipo de guardaespaldas de dichos cartógrafos, junto a un pequeño equipo de nivel 3, quienes además tenían que colocar unos pilares que sujetaban las puertas de Damantina para que éstas no se volvieran a cerrar. Para hacerlo práctico, usaré de imagen referencial solo a los líderes del escuadrón, señores. ¿Y qué hay en la retaguardia?, se preguntarán. Bueno, ahí estaba nuestro poderosísimo Finn, quien no solo daba órdenes, sino que localizaba los, digámosle, cámaras de seguridad del Noxus, para que el que estuviera vigilando detrás no pudiera saber exactamente en qué piso estaban, y para la sorpresa de todos, a su lado estaba Emmett. Así es, la santa curandera con la capacidad de curar hasta las maldiciones, porque para los que no sepan o no se acuerdan, anteriormente se había mostrado armas malditas que hacía que las heridas provocadas por estas no pudieran ser curadas con magia curativa normal. Se logró hacer varios elixires que sí la podían curar, pero eran muy pocos en proporción a los atacantes. Por eso es que tenían que llevar a Emmett, quien sí es capaz de curar estas maldiciones, por lo que estaba cubierta perfectamente todos los blancos. Y ahora, si eres un gran fan obsesivo de Danmachi, seguramente estarías como Thanatos, el líder de Evilus, haciendo cálculos de cuántas llaves del Noxus posee el bando enemigo. Bueno, sabemos que Evilus al menos tiene dos dentro del laberinto, una perteneciente a este mismo y otra perteneciente a Labris, siendo un agente del caos. Y también durante la operación del Xenos se perdieron 4 llaves, una extra que no se ha localizado, así que hagamos recuento, ¿sí? Las primeras 2 las llevan los Xenos en la parte inferior, una la lleva Finn, faltando únicamente una llave que está al aire, que no era ni más ni menos la que tenía Riveria, que junto a un escuadrón élite de elfos acompañados por Ainz, terminarían entrando justamente por la mitad del Noxus para hacer, por así decirlo, lo que todo el mundo esperaba, el arma contra Labris. La razón por la cual atacaron después que el resto era para que Evilus dispersara sus fuerzas tanto por los Xenos, en los primeros 3 escuadrones, hasta por los de Finn. Así Ainz con Rivera buscarían en el piso 12 hacia arriba la ubicación del espíritu maligno, dividiendo en 3 partes la exploración del Noxus,
Según las especulaciones, de este espíritu estaría entre los pisos 8 al piso 10, pero entraron por aquí por comodidad y para debilitar aún más a los enemigos. Además de que Ainz sabía que su presencia atraería a aquella vieja enemiga, la pelirrojada Labris. Iría sin duda alguna una vez que detectara su, presencia. Por lo cual su misión en realidad era A, localizar al espíritu, o bien intentar aniquilar a Labris, siendo esta posibilidad el blanco más difícil de esta misión. La captura del segundo piso se había concretado y Bate indicó la entrada al tercer piso, donde empezó la verdadera guerra. El plan de Finn era simple, pero dependía de la suerte a gran medida, ya que si Labris decidía que Ainz no era una presa digna, iría por ellos y tendrían que dar la retirada obligatoria. No estaba dispuesto a dejar morir a nadie en esta expedición, pero para su suerte, esta, al rastrear el olor de Ainz, iría directamente hacia ella. Ella misma sabía que era una trampa, ya que estaba completamente segura de que Finn lo tenía todo planeado, pero objetivamente a ella le valía madre que pasara con Evilus, así que se fue directamente por Arya. Bate y Anakiti daban todo contra el enemigo, que incluso empezó a usar explosiones que Gareth tanqueaba cual campeón, mientras que Raúl, a su manera, era la fuente de inspiración a todos los pequeños que le tenían más miedo a sus comandantes que admiración. El más mortal en el grupo y el más valiente era el gran Raúl, verdadero protagonista de Danmachi sin duda alguna, inspirando a los jóvenes para que siguieran la pelea, mientras que Lloyd y el grupo de los Senos ya habían tomado el 18º y 17º piso, reagrupándose en el piso 16. Esto tenían la indicación de avanzar hasta el piso 13 y derrotar a todo monstruo que se encuentre en esa zona, razón por la que al menos el grupo de Riberia no tendría por qué preocuparse de toparse con estos monstruitos con armas. En sí, estaban haciendo la táctica más vieja del arte de la guerra: operación de pinza por 3 bandos. Evilus estaba acabado en cuanto a fuerza y números. El mismo Barca estaba impresionado. Verán, el piso 12 estaba totalmente cubierto por Ainz y la magia de Rivera, al punto de que en el instante en que Labris pisara dicha planta, le caería el Armagedón de magia de Rivera, y si eso no lo vencía, Ainz tenía todas las nuevas experiencias que había adquirido con Otar. Dado el control total de la situación, Finn ordenó que la operación siguiera su marcha, logrando así que la vanguardia de Bate llegara hasta el 8º piso y la cartografía se extendiera hasta el 7º, dejando estupefacto al último bastión de Evilus. Thanatos, el dios de Evilus, podía sentir el miedo en Barca. Este no era de fiar. Este únicamente tenía una ideología, y era continuar la herencia de Dédalo, seguir la construcción del Noxus, por lo que sobrevivir era su prioridad. Por ello, el dios le tocó con la más sensible que le pudo haber dado, afirmando que si ellos caían, el sueño de Dédalo también, pues nadie permitiría la atrocidad como es jugar con el laberinto de la forma en la que ellos lo han estado haciendo. Por lo que la única salida que le quedaba para mantener su puesto y su sueño era invocar a los espíritus. Y en este punto, como si nos importara, Barca nos cuenta algo de su vida. Todos los descendientes de Dédalo solo tienen un deber: acabar el enfermizo sueño de su antepasado. Para ello, el ciclo siempre era el mismo. Al nacer, estos se maldecían los ojos con el libro de Dédalo, el cual les permitía abrir las puertas del Noxus, y al mismo tiempo les creaba la adicción enfermiza de construir en él. Para esto no importaba su integridad física, dispuestos a autodestruirse para el laberinto. Con el objetivo de mantener el legado, se veían obligados a procrear y heredar el legado una y otra vez, y al llegar a la vejez, estos arrancaban los ojos para que crearan llaves nuevas. En la actualidad, Dix y Barca eran los últimos descendientes, los cuales tenían que cumplir la misión. Pero Dix odiaba al Noxus, con el sueño de destruirlo, y aún así, guiado con la obsesión del mismo, crearía un piso con el mecanismo específico de destruir al menos una planta superior del mismo.
Esto para Barca era una aberracidad, una aberración, atentaba contra el sueño de su antepasado. Pero en este momento, en esta situación específica, con el dolor de su alma, encontró paradójicamente que el que intentaba destruir el sueño eterno de la familia fue aquel que dio la herramienta para mantenerla viva. Por ello activaría el derrumbe, pero justo en ese instante antes de que apretara el botón de autodestrucción, Asfi, junto al resto de la familia Hermes, con casco de invencibilidad de paso, se pararon enfrente de él. Y sin titubeo alguno, Asfi le cortó la garganta, quien caería al suelo aún vivo. La chica pelea azul nos revelaría que su objetivo era encontrar la ubicación de Barca y robarle sus planos, agregando eso a la lista de objetivos y tachándola de paso. También alertaría que el verdadero objetivo de Finn era actuar como distracción, un mero señuelo. La lucha por 3 frentes era para que solo 10 personas élite de la familia Hermes, vestidos con el casco de Hades, se infiltraran, capturando a un líder. Lo torturaron para sacar la ubicación principal y, claro, atrapar a Barca, con esta revelando que ella misma había creado una copia de las llaves a partir de elementos mágicos del calabozo, terminando con que esta le revelaría a Finn y a los senos la ubicación de los blancos. En el piso 9 estaba el escondite de los cabecillas y en el piso 10 se encontraba el nido de los espíritus. Rápidamente, tras asegurar en manos de Vater, Raúl y Anakiti cualquier forma de escape del piso 9 al piso 8, se adentraría al grupo de Finn hasta alcanzar a Asfi y al resto. Barca había sido derrotado y Finn estaba dispuesto a vengar a sus compañeros caídos de la última vez que entraron al Noxos, pero esto no sería tan fácil. Cual escena de Resident Evil, Barca enloquecería y empezó a apuñalarse a sí mismo, con la intriga de todos que quedaron perplejos ante este hecho tan abrupto, sacando un pequeño embrión de espíritu de sepa dónde que se tragaría. Bueno, no se tragó, se lo puso en el pechito y este pues se expandería y lo convertiría en un pinche monstruo gigante tipo William Birkins o Nemesis, una babosa tentaculosa que por su descripción hasta me recordó al bebé de allá saben, a la cría, esa cosa del Bloodborne, esa cosa rara que tenía arañas, a eso me recordó. Pero como no quiero traumatizarlos por su forma grotesca, vamos a poner al gusanito de bichos, ¿cómo que no? Sí, yo creo que se ve kawaii. Como decía, Barca Babosa se lanzaba contra los aventureros frente a él. Este en su interior creaba un miasma venenoso que lanzaba maldiciones a todos los que se le acercaban. Entendiendo Finn que por eso se había apuñalado con tantas maldiciones, para que el espíritu se corrompiera y tuviera una habilidad como esta. Para la suerte de todos, Emmett, a riesgo de su propia vida, se impondría, creando un campo de pelea constante contra las maldiciones de la criatura. Rápidamente Finn entendería que sin importar los resultados, de nada o poco serviría traer más gente al campo de batalla, así que sería la élite de la familia Loki los que tendrían que bajarse a Barca. Pero esto era casi imposible. La maldición no solo afectaba a su alrededor, sino que el cuerpo de esa cosa en sí misma era casi indestructible. Todos los ataques que se lograban efectuar rápidamente se curaban por la misma maldición, mientras que lanzaba ataques con sus grandes brazos tentaculosos. Las gemelas amazonas trataban de enfrentarlo con sus armas, pero como siempre terminarían perdiéndolas. Cuando se vieron superados, Emmett aparecería nuevamente invocando su verdadero plan: curar al monstruo. Así es, Emmett lanzaría un canto anti-maldiciones enfocado en la criatura. Esto conllevó a que respondiera con un disparo de miasma que dañó en línea recta a todos los aventureros que había entre él y Emmett, quien también se vio afectada. Pero aún así, esta se levantaría, sonreiría y terminaría el trabajo. El miasma se había dispersado. Las gemelas rápidamente lanzaron el golpe de gracia y Finn, a toda prisa, lanzaría su lanza a toda velocidad, pero se detuvo. Ya no era necesario. Barca había muerto con la cura de Emmett. La maldición fue lo único que lo mantuvo vivo.
y sin ella no fue nada. Con la caída del último bastión del 9º piso, curarían a Emmett con elixires y se reagruparían para planear el siguiente movimiento. A esto, Loki junto a Dionisio estaba ya dentro del laberinto, soltando las indicaciones de que Ainz debe mantener ocupada a Labris y que se mantuvieran atentos de otras amenazas, como una joven enmascarada que controla los espíritus de nombre Ain. Thanatos, por su parte, estaba derrotado psicológicamente. A su manera estaba encariñado con Barca, quien ya había dejado este mundo. De igual manera, aunque bien, si sobrevivía, podría volver a empezar, se sentía frustrado. Ya no tenía las ganas de hacerlo otra vez, por así decirlo. Molesto, iría directamente con una chica encapuchada, la mismísima Ain, a quien le ordenó que librara a los semiespíritus para que se coma a los inútiles de la familia Loki. Paradójicamente, esta se rebelaría y le diría prácticamente no puto no. Para colmo de males, Loki los alcanzaría, poniendo en jaque al dios maligno. Junto a eso, Finn se recuperó, y con aquellos aún con fuerzas de luchar, empezaría a buscar al dios maligno. Para ello, mandaría a Emmett a que descansara, llevando con ella a todos aquellos que ya no serían útiles en el caso de que pudieran encontrar más batallas, o para tener un poco de defensas. Lo que nadie esperaba era que interrumpieran este plan con un gran pilar de luz, que irrumpiría a través de todas las salas, justo en el momento en el que el pulgar de Finn le dolería inmensamente. Minutos antes, Thanatos había dado por vencido ante Loki, no sin antes reconocer que todos aquí fueron engañados por Enio. Incluso él, este dios, no había hecho esto como un nido para semiespíritus, sino que había creado un templo ritual para un sacrificio divino. En ese momento, Loki se comunicó con Dionisio, que tontamente creyó poder dar frente contra el dios encapuchado, el mismísimo Enio, el que siempre estuvo detrás de todos estos conflictos a través de la obra. Y dada la situación, en una confusa descripción, hay dos caminos posibles por ahora que no puedo responder. O bien Dionisio se ha suicidado o fue asesinado. Pero algo sí puedo decir: Dionisio muerto está, y con él la esperanza de todos los presentes. El gran pilar de luz acompañó a su diámetro con rayos y estruendos que dañarían las estructuras del Noxus. Varios solo en ese estruendo se vieron lastimados, perdidos o incluso muertos. Las grandes puertas de adamantina se caían, y algunos que se mantuvieron a salvo, como el grupo de Anakiti junto a Lefitia y Philbis, pues caían en el terror cuando se daban cuenta de que ya no tenían sus marcas, ya no tenían la bendición de su dios, y para colmo de males, frente a ellos, Enio había aparecido. Tras la muerte de Dionisio, todos sus hijos perdieron sus bendiciones, no siendo más que meros mortales en tierra de héroes, momento en que Enio se iría directamente hacia Philbis, tomándola y partiéndole el brazo enfrente de Lefitia, la cual, en un intento desesperado, terminaría perdiendo completamente el miembro, rompiendo el silencio con un desgarrador grito de su amiga, de la posiblemente segunda protagonista de Danmachi, momento en el que de las profundidades empezaría a expandirse un tipo de carne verdosa que absorbía todo lo que tocaba, como si de la cosa se tratara, ya saben, como el de la película de la cosa, ¿no? Bueno, ese, imparable e incontrolable, como el de Lipa. Devoraba tanto a los supervivientes de Evilus como a los invitados en la excursión, que de un momento a otro se convirtió en el mismísimo infierno. Rápidamente la retirada fue proclamada, pero antes de eso, creo que me olvidé de algo. Que era... Oh sí, era algo que el mismo Mori olvidó. Ainz. Mientras todo esto ocurría en el Noxus durante la pelea de Finn contra Barca, Labris había llegado ante Ainz y Rivera.
donde claramente la pelirroja solo tenía ojos para la chica de cabellos y ojos dorados, ignorando a todos los presentes que claramente le temían más de lo que ella podría sentirse amenazada. Pero paradójicamente no atacó. Solo se vieron a los ojos que les gusta durante unos 20 minutos hasta que la carne verde aparecería. No es broma. Justo preferí no interrumpir la pelea con Barca porque Ainz no hizo nada. Literalmente Labris le dice: uy, peleamos otro día con más calmita, y se fue, ya que la carne verde no perdona. Así de sencillo. Dios. Algo decepcionante, la verdad. Pero aquí empieza lo interesante. La carne consuma a todo aquel que no pudiera escapar a toda prisa. Todos y cada uno de los hijos de Dionisio. Finn se encontraría con Loki, quienes intentaron escapar, pero estaban rodeados por la carne verde. Y de alguna manera extraña, pero sarcástica, Thanatos se burlaría del grupo, y en forma de venganza contra aquel que lo traicionó, se sacrificó para crear otro pilar de luz, una explosión que abriría un hueco del Noxus a la superficie, lo suficientemente grande para que todos pudieran sobrevivir y pasar por ahí. Rápidamente Finn se cargaría a Loki, las gemelas cargarían con todos los de bajo nivel, junto a Gareth, quien a toda prisa buscaba cómo escapar. La carne avanzaba a toda velocidad, abriéndose paso como si fueran poderosas fauces en busca de comida, pero aún así la velocidad de los élites la salvarían. Cuando Finn casi tocaba la luna, un monstruo de la nada apareció. La suerte del Bronze se había acabado. Rápidamente y sin dudarlo, cual balón lanzaría a Loki en manos de una de las gemelas, mientras que con su otra mano mató al monstruo. Pero ese movimiento le quitó toda la inercia del salto, por lo que empezaría a caer, sin más, no alcanzando la superficie, cayendo de lleno hacia la carne verde. El valiente no pudo hacer nada. Gareth estaba estupefacto, y Tione estaba que se la tragaba la tierra, llorando a todo pulmón. Justo en el momento en que las fauces se trataban de cerrar y el Hobbit llegaba a su fin, pasó lo que todos sabían que iban a pasar. Algo estúpido tenía que salvarle el culo a este niño. En el último instante aparecería Fils. La Siren de alas doradas había rescatado a nuestro niño bonito de las fauces de la muerte en el último instante. La conclusión de la misión fue un éxito. A medias, supongo. Yo qué vas a ver. A la mañana siguiente la familia Loki estaba destrozada en distintas maneras, pero lo abarcaremos en el próximo volumen. Por ahora lo que importa es que Loki se presentaría enfrente de la tumba de Dionisio y sus hijos, donde Hermes discutiría sobre las sospechas que giraban alrededor de él. Ambos juraban que él era peligroso, pero al final fueron infundadas todas las sospechas, cosa que aterraba a Hermes, pues el factor de la identidad de Enio le tenía agarrado de los huevos. Loki también se sentía frustrada cuando Soma, el dios del sake, le preguntaría si ha estado robando alcohol divino, donde ésta le diría que no, que está bien pendejo, que no ha bebido nada desde estos últimos 10 días, pero ésta afirmaría de que tenía un fuerte olor a alcohol celestial, pero especialmente hecho con uvas. Con esa revelación, como si se percatara al fin de algo, tomaría a Soma con ella para ir hasta la ahora abandonada mansión de Dionisio, donde encontró el rastro de un alcohol muy especial que es capaz de enloquecer a los mismos dioses. Con ello, llegando a una conclusión que hablaremos muy pronto. Mientras Urano advertía que la próxima batalla sería pronto, por el bien de Horario, tenía que averiguar quién carajo era Enio. Y con esto terminaría al fin el volumen 11. Y les aseguro que es más que necesario para que estemos preparados y lleguemos con todo al volumen 12.
el cual probablemente divida en 2 o 3 videos, depende de qué tanto sea. Lo que sí puedo decir es que este volumen es pues el precursor del caos. La caída de una familia entera es tremendo, sin contar la muerte de Filfis, la amiga del alma de la casi protagonista. Aunque seamos sinceros, este volumen Lefytia no hizo prácticamente nada más que existir. Y si me acompañan, recordemos cuáles fueron los objetivos y si se cumplieron para decir si esto realmente fue un éxito. Primeramente querían explorar el 80% del Noxus, y quitando el factor que literalmente valió madres al final porque la carne viva se apropió de todo el lugar, en teoría los únicos pisos que no se concretaron fueron el 10º y el 11º, por lo que para mí es pues misión cumplida. Lo segundo era conseguir el cuaderno de Dédalo, y suponiendo que Asphy escape, que bueno, sabemos que sí porque aparece más adelante, esta sería otra victoria. El tercer caso era acabar con los cabecillas de los 5 importantes, siendo Barca, Thanatos, Zenio, Enyo y Labris. Solo se derrotaron a 2 de ellos, por lo que para mí esta es una que no se cumplió. Seguimos con encontrar a los semiespíritus. En teoría se localizó, pero terminaron escapando del Noxus porque estos trataron de comérselos vivos. Y por último, el punto que hace que esta expedición sea una victoria agridulce es que hasta pareciera una derrota, la total desaparición de la familia Dionysius, un dios y 80 personas muertas. Ninguna baja de Hermes o de Loki hasta donde se informa en la novela. Y eso es una pérdida enorme cuando Finn no quería perder a nadie en tan solo una simple expedición. Debo admitir que cuando decían que la familia Loki son una familia de vendehumos, yo siempre he pensado que no es así, ya que por lo que vimos hasta esta novela, inclusive si Bell hubiera estado ahí no había podido hacer absolutamente nada más que correr. Incluso la familia Freya hubiera terminado en las mismas situaciones. La carne verde literalmente es un guionazo que ningún personaje hasta este momento tiene la oportunidad de enfrentar. Claro, sin la información que tienen más adelante. Así que señores, necesito que me digan, ¿por qué son unos vendehumos cuando sí fallan? Es porque realmente están en situaciones que superarían inclusive a Otari y a Bell con el plot armor de Omori. Sin más, espero sus comentarios. Fue largo, se me cansó la garganta, pero muchos más largos serán los próximos videos. Espero les hayan disfrutado y por el momento me retiro. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo volumen de Omori. Bye bye.